Bien, jóvenes, vamos a tratar de reponer lo más que se pueda las clases que se han perdido por diferentes causas que ya ni al caso tiene mencionar. Y vamos a abordar el tema de pulsos en estos próximos videos como parte del capítulo de la toma de signos vitales. Ya definimos pues los signos vitales como todas aquellas constantes o semiconstantes que nos indican que un individuo, pues además de estar vivo, fisiológicamente se encuentra ya sea en buenas o en malas condiciones, ¿no? Es decir, sus signos vitales nos ayudan a poder determinar su condición en esos momentos y desde luego establecer un pronóstico de vida y de función en base a estos parámetros que llamamos signos vitales. Vamos a hablar de pulsos. Yo creo que todos ustedes han oído el término pulso. Yo creo que todos ustedes en alguna ocasión han tomado el pulso. Pero bueno, vamos a conceptualizarlo. Un concepto sencillo es que el pulso es la expresión, nos dice, es la expresión arterial de una sístole ventricular izquierda efectiva. Vamos analizando esto. La expresión arterial, es decir, cómo se comporta una arteria durante una sístole ventricular izquierda, es decir, cuando el ventrículo izquierdo se contrae de una manera efectiva. Habrá que determinar lo que es efectivo, ¿no? Algo efectivo es algo que cumple, ¿no? Que cumple con su cometido. ¿Y cuál es el cometido del ventrículo izquierdo? Pues eyectar la sangre en suficiente cantidad y con suficiente fuerza para que la arteria aorta a su vez la distribuya en todo el organismo. Vamos a ver una definición un poquito más amplia y quizá un poquito más detallada. Nos dice: el pulso es la modificación que sufre el calibre y la pared de la arteria ante el paso de la onda sanguínea sistólica. Hablar de la onda sanguínea sistólica es hablar la cantidad de sangre que va a expulsar el ventrículo izquierdo en cada sístole. Ahorita vamos a abordarlo de una manera pues más específica. Y está dado por la fuerza con que el ventrículo izquierdo eyecta la sangre. Vamos a ver que entre más fuerza tenga la sangre al salir del ventrículo izquierdo, más evidente será ese pulso. Pero vamos a primero a abordar algunas situaciones elementales desde el punto de vista hemodinámico, desde el punto de vista fisiológico. Una arteria. Acuérdense que si hablamos de pulso, hablamos obviamente de pulso arterial, porque bueno, las venas, aunque hay algunas muy específicas que tienen pulso, el pulso no está dado por la sístole del ventrículo izquierdo en estas venas. Y aquí nos estamos refiriendo al pulso arterial porque es el pulso que se genera con la sístole del ventrículo izquierdo. También se genera pulso con la sístole del ventrículo derecho, pero pues ¿qué vaso sale del ventrículo derecho? Pues sale la arteria pulmonar, y pues créanme que es prácticamente imposible, vaya sin el prácticamente, tomar el pulso de la arteria pulmonar, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de pulsos periféricos, estamos hablando de pulsos que se generan en las arterias que son ramificaciones proximales, mediales o distales de la arteria aorta, que es la arteria que sale del ventrículo izquierdo. Si nosotros cortamos una arteria, como la tenemos aquí, un segmento de arteria, bueno, una arteria histológicamente tiene tres capas. Tiene una capa externa que aquí estoy marcando. Voy a cambiar de color para que sea un poquito más notorio.
La capa más externa, que es esta que estoy marcando aquí, que es una capa delgada, que es esta misma que está acá, es la capa adventicia. Es una capa de recubrimiento. eh, no es un epitelio, es una capa de tejido conectivo formada principalmente por fibras de colágeno que recubre a todas las arterias, ¿no? Desde luego que el grosor de esta túnica adventicia dependerá de qué arteria estemos hablando. Eh, la capa más importante de las arterias es la capa media, que sería la capa muscular, que es todo este grosor. ¿Ok? En esta capa media, aquí lo dice, túnica media, encontramos básicamente células de músculo liso y encontramos muchas fibras elásticas. Y tanto las células de músculo liso como las fibras elásticas, como su nombre lo dicen, tienen la capacidad de distenderse cuando son sujetas a tensión, pero luego cuando le retiras la tensión, pues vuelven a su estado original, ¿no? Ese es el concepto de elasticidad. Y finalmente tiene las arterias una túnica íntima que, como nos dice aquí, es la capa más interna de las arterias, de cualquier arteria, incluyendo a los capilares. Y esta túnica íntima pues está representada por el endotelio y su correspondiente membrana basal. ¿Sí? Acuérdense que todos los epitelios tienen una membrana basal, el endotelio no es la excepción, y aquí si tienen buena vista se alcanzan a ver las células endoteliales, que recuerden ustedes, el endotelio ya desde hace varios años está considerado endotelio. Está considerado pues no como un epitelio plano simple nada más, sino como un órgano, ¿no? Un órgano que tiene funciones muy variadas y muy importantes, principalmente de producción de sustratos, de producción de algunas sustancias, por un lado algunas vasoconstrictoras, otras vasodilatadoras, incluso factores que inician la cadena de la coagulación, etcétera. Pero bueno, no vamos a meternos en esto. A lo que quiero llegar yo es que esta túnica media, que es elástica, hace que la pared tenga cierta resistencia. Y si la medimos en milímetros de mercurio, esa resistencia varía entre 0 y 10 milímetros de mercurio, que pues ya sabemos que en medicina el 0 o el siempre y el nunca no existen. Entonces, pero bueno, la mayoría de los autores nos dicen que entre 0 y 10 milímetros de mercurio es la tensión que tiene esta pared, ¿sí? Entre 0 y 10 milímetros de mercurio. ¿Qué quiero decir con esto para tratar de ser un poquito más descriptivo? Bueno, este segmento de arteria que está cortado, ustedes lo ven, no está colapsado, está abierto, ¿sí? Tiene su luz perfectamente abierta. Si yo quisiera colapsarla, o sea, si quisiera cerrar esa luz, tendría que aplicar una tensión en este sentido por fuera, tal vez con mis dos índices o con mis dos manos. Tendría que aplicar una tensión que venciera esto, ¿sí? Tendría que aplicar una tensión, pues vamos a suponer que fuera la tensión aquí, si fuera de 10 milímetros de mercurio, yo tendría que aplicar una tensión para colapsarla, para cerrarla, tendría que aplicar una tensión mayor de 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa es la tensión que tiene.
esta pared, esta túnica media. Ahora hago la aclaración, aquí estoy dando la explicación en una arteria vacía, sin sangre y, lo más importante, durante la diástole. ¿Sí? Durante la diástole ventricular. Entonces, ventricular. Nos dice, normalmente la pared arterial, aún sin sangre, en su interior tiene cierta tensión dada principalmente por el músculo liso y las fibras elásticas de su pared. Esta tensión puede ser variable entre 0 y 10 milímetros de mercurio. Pero bueno, ya si nos vamos a la realidad de una arteria en función, es decir, una arteria que está llevando sangre dentro de nuestro organismo, pues tenemos esto, tenemos que la sangre dentro de las arterias durante la diástole. Entendamos que durante la diástole ventricular hay relajación, ¿ok? Hay relajación. Decir que hay relajación es decir que no hay contracción del ventrículo izquierdo ni del derecho tampoco. Hay relajación. Entonces, durante la diástole, de todas maneras las arterias están llenas de sangre. Lo único que en ese momento la sangre está hasta cierto punto, pudiéramos decir, estancada, está detenida, no está circulando hacia los tejidos, porque el ventrículo izquierdo no se está contrayendo. Bueno, cuando estamos en diástole, resulta que esa sangre que está en el interior de las arterias ejerce una presión así en el sentido como ven ustedes que marcan estas flechas. Es obvio, ¿no?, que ejercen presión en este sentido, no van a ejercer presión de afuera hacia adentro la sangre, tendrá que ejercer presión de adentro hacia afuera, como nos marca ahí. Y esa presión, estoy tratando de cambiar de color, pero esta cosa no me deja finalmente. A veces se pone batallosa. Bueno, tendremos que quedarnos con este color. Pero yo creo que de cualquier manera me puedo explicar. La tensión que ejerce la sangre en este sentido es aproximadamente de 70 milímetros de mercurio. ¿Ok? La sangre nada más. Recordemos que la pared durante la diástole también tiene una tensión, dijimos que tiene una tensión, con el mouse si se puede, dijimos que tiene una tensión de 0 a 10 milímetros de mercurio. Bueno, entonces durante la diástole la tensión que tiene una arteria es de estos 10 milímetros de mercurio, que son los propios de la pared, aunque estuviera vacía la arteria, más los 70 milímetros de mercurio que ejerce de presión la sangre en el interior del vaso, en el interior de la arteria, aún sin que haya contracción del ventrículo izquierdo. Entonces, esto es lo que llamamos presión diastólica, desde luego. Ahora ya saben de dónde sale los 80 milímetros de mercurio que nos dicen los libros que es lo normal de presión diastólica. Bueno, pues salen de la tensión que tienen las arterias debido a estos dos, pues pudiéramos decir constantes, pero la realidad es que no es constante. ¿Por qué digo que no es constante? Porque va a depender de algunos factores de los cuales hablaremos cuando toquemos el tema de presión arterial y sobre todo cuando toquemos el tema
de hipertensión arterial. Nada más les adelanto, hay que tomar en cuenta que esta pared tiene que ser elástica, ¿sí? Tiene que tener una tensión relativamente baja de 0 a 10 milímetros de mercurio, y que el volumen sanguíneo circulante que tenemos debe de representar aproximadamente el 8% de nuestro peso corporal. Si tenemos demasiada sangre circulando, obviamente esta tensión va a aumentar. Pero bien, el tema es pulso, luego hablaremos de presión arterial. ¿Qué sucede durante la sístole? Pues lo que sucede, creo yo, que es hasta cierto punto sencillo de comprender. Durante la sístole vamos a tener nosotros que vamos a suponer que el ventrículo izquierdo esté acá del lado izquierdo. Vamos a hacer una pequeña modificación. Si el ventrículo izquierdo estuviera aquí y estuviera inyectando la sangre en este sentido, pues la sangre vendría en este sentido, y desde luego la sangre que está inyectando el ventrículo izquierdo se sumaría a la tensión, a esos 70 milímetros de mercurio que mencionamos hace unos momentos en las láminas previas. Y entonces, ¿qué pasaría con la luz de la arteria? ¿Qué pasaría con el calibre y la pared de la arteria? Evidentemente sucedería esto. La arteria se ampliaría por el paso de este volumen sanguíneo, que puede ser variable su cantidad, y a lo que llamaríamos volumen sistólico. ¿Okay? Volumen sistólico es la cantidad de sangre que eyecta, en este caso el ventrículo izquierdo, durante la sístole, volumen sistólico. Entonces, a este calibre que vemos aquí, obviamente tendríamos nosotros que entender que tendría que quedarnos claro que ese calibre va a aumentar, pero va a aumentar en lo que pasa a ese bolo sanguíneo, esa cantidad de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo. Una vez que pase la sangre por este tramo, va a regresar a su estado original. ¿Por qué? Porque la pared es elástica, como ya dijimos. Un poquito más adelante vamos a explicar que en promedio la sangre, cuando sale del ventrículo izquierdo, sale con una fuerza aproximada de 40 milímetros de mercurio. Esa es la fuerza aproximada con la que sale la sangre, ¿sí? La fuerza de eyección del ventrículo izquierdo es más o menos de 40 milímetros de mercurio. Recordemos que durante la diástole, acabamos de explicar, esta arteria y todas las arterias de la economía tienen una tensión de 80 milímetros de mercurio, que ya dijimos por qué están dadas. Entonces, durante la sístole, ventricular, vamos a tener que esta sangre que sale con una presión más o menos de 40 milímetros de mercurio va a hacer que la arteria se amplíe, y ya que pase el chorro de sangre, la arteria regrese a su estado original, y esto va a hacer esa modificación que podemos percibir con nuestros dedos. Eso se llama pulso. Pero vamos a entrar un poquito más a fondo antes de irnos a lo clínico. Vamos a irnos un poquito más a fondo en lo que es el trabajo del corazón para generar el pulso.
Dentro de las muchas leyes que hay en la fisiología, que hay en la ciencia, que hay, pues en este caso en la hemodinamia y en la cardiología, está la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling relacionada con la contracción del músculo cardíaco. Y esta ley de Frank-Starling nos dice, como podemos leer en el texto, que la fuerza de contracción de la fibra muscular o del músculo, en este caso del músculo cardíaco, es directamente proporcional a su estiramiento previo. Vamos a tratar de que nos quede un poquito más claro. Yo puedo tener aquí una fibra muscular en reposo. ¿Qué se necesita para que esta fibra muscular que está en reposo y que posiblemente está estirada, qué se necesita para que esta fibra muscular, ahí le voy a poner solo un núcleo, se contraiga? Pues bueno, en primer lugar necesita un estímulo, ¿no? Necesita un estímulo nervioso. Acuérdense de la placa neuromuscular. En segundo lugar, necesita energía. Si no hay energía, no hay función. Las mitocondrias se van a encargar de eso, ¿no? Acuérdense del ATP y la fosfocreatina. Número 3, ¿qué se requiere? Se requiere que haya iones de calcio. Si no hay calcio, tampoco habrá contracción. Ahora, una vez que hay un estímulo nervioso, hay energía, hay iones de calcio, la fibra se va a contraer. ¿Con qué fuerza se va a contraer? Eso dependerá de qué tan estirada esté antes de contraerse. Aquí dibujé yo una fibra. Ahora les voy a dibujar yo otra fibra que es igual a la primera, nada más que esta está más estirada. Bueno, si esta está menos estirada y esta está más estirada, entonces esta fibra se va a contraer con más fuerza. Siempre y cuando haya estímulo, haya energía, haya iones de calcio y desde luego que esa fibra esté sana. Porque si hablamos de fibras musculares enfermas, esta ley de Frank-Starling llega el momento en que ya no va a aplicar. ¿Ok? No la olviden, la vamos a estar mencionando con mucha frecuencia y vamos a dejar hasta aquí este primer video de cursos.